Muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto compartir con usted aquí en Blanco y Negro. Soy José Buendía y pues como todos los martes y jueves a los 22:30 arrancamos con nuestro debate de hoy. El día de su llegada a la Casa Blanca no hubo sorpresas para México, aunque es la primera víctima de Trump. Declaró una emergencia nacional contra la migración, designó terroristas a los cárteles y continuó con la amenaza de aplicar aranceles. ¿Es posible frenar estas órdenes del gobierno estadounidense frente al fuerte mandato de Trump o estamos frente a un poder autocrático sin suficiente contrapeso? Trump está mucho más libre de ataduras que en su primer mandato, con más experiencia y el Congreso en sus manos. Estamos ante una nueva era en las relaciones México-Estados Unidos. Los dos gobiernos comienzan a negociar hoy las órdenes ejecutivas que expidió Trump, pero la cuestión es qué implicaciones y qué puede esperarse de una negociación con el lenguaje de la fuerza. Arrancamos. Fausto, ¿cómo estás viendo estos días? La pregunta creo que con la que tenemos que empezar este programa, casi inevitable, de cara a la negociación que se abre entre los dos gobiernos de México y Estados Unidos de las órdenes ejecutivas de Trump, es, a ver, ¿ante qué estamos? ¿Es posible negociar estas órdenes ejecutivas o a lo que nos estamos enfrentando, digo, el gobierno mexicano, es a la política, al lenguaje de la fuerza, en el que más bien pues el tema se reducirá más a si cedes o no cedes? Bueno, es el lenguaje del miedo, es de alguna manera la reedición de un Trump que viene mucho más libre, como lo mencionaste hace unos momentos, sin grandes ataduras, pero sobre todo ya es muy predecible desde el punto de vista de que su eje toral, eje central, digamos, de su gobierno va a ser la seguridad. Y ahí partió su discurso inaugural, es decir, con la declaratoria de la emergencia nacional en la frontera. Ahí mueve todas las fichas hacia México. De alguna manera todos observamos lo que va a ocurrir, lo que le va a ofrecer la presidenta de México, y además de manera unilateral dijo, vamos a aplicar el Quédate en México, es decir, un acuerdo de tercer país seguro de facto, sin firmas, como ocurrió con López Obrador, y sin dinero, y con el riesgo que conlleva para miles de inmigrantes, pues pasar lo que ocurrieron con 40 venezolanos asfixiados en Ciudad Juárez, en una cárcel para ellos. Ese es el gran riesgo. El tema de los aranceles lo dejó para la noche, después, dando un margen de posible de negociación, que es lo que va a ocurrir de aquí a el 1 de febrero, que tampoco falta muchos días. ¿Órdenes ejecutivas o una política de la fuerza? Vamos contigo, Mariana. Déjame poner rápidamente un inserto interesante, porque me parece importante justo la manera como está abordando el trasfondo de pues la ola o el vendaval de órdenes ejecutivas que desde su primer día generó pues casi una veintena de ellas en una, pues si me hagas decirlo así, en una casi obra teatral, una puesta en escena teatral del poder. ¿Podemos poner vamos al inserto de Trump, al primero? Mi elección reciente es un mandato para completamente y totalmente reversar una traición horrenda y muchas de estas traiciones que han tenido lugar y darle al pueblo de vuelta su fe, su riqueza, su democracia y efectivamente su libertad. A partir de este momento, el límite de Estados Unidos ha acabado. Ahí está el primer inserto. Mariana, órdenes ejecutivas para revertir, parar el declive y el deterioro de la potencia mundial. Ahora es el momento. ¿Qué te parece? Bueno, llega con claramente un discurso, ahora es el momento, regresa a la época de oro de la hegemonía estadounidense, al menos Trump así lo considera. Bueno, al menos en el discurso. Al menos porque en el discurso. De eso a la realidad creo que todavía hay un paso. Por supuesto, pero digamos, creo que hay que tomar dos niveles en este Trump
en su segundo mandato. Uno es el necesario discurso que va construyendo las políticas públicas y que generalmente tienen algún lugar dentro del periodo en su implementación, ¿no? Eso creo que fue una de las lecciones de la primera administración. Y la segunda es que muchas de las órdenes ejecutivas, ayer en la madrugada, bueno, hoy en la madrugada me estaba identificando, muchas de ellas tienen que ver con órdenes ejecutivas que realizó o implementó en su primer mandato. Es decir, eliminó todas aquellas que eran incómodas y claramente van en consonancia con el discurso inaugural, que creo que también es otra de las lecciones del primer discurso inaugural en 2017. A ver, entonces, perdóname, no le estás dando mucha importancia a las órdenes ejecutivas. Saca órdenes ejecutivas como si fuera una baraja de póker para luego ir retirando, metiendo y sacando, digamos, del palo las que necesita y las que no va a poder cumplir, simplemente las desecha. En efecto, ¿Esa es un poco tu lectura? Mi lectura es, él tiene un plan perfecto, al menos construido en el corto plazo, que está ejecutándolo vía órdenes exactamente, porque tampoco tiene necesidad de ir al Congreso. Las órdenes ejecutivas son una potestad del presidente, del Ejecutivo, para hacer los lineamientos de la política, ¿no? De Estados Unidos. No es necesario, dado, como bien lo dices, tiene mayoría en ambos congresos, pero sí es un mensaje muy claro a los aliados, a los enemigos, a los incómodos internos y externos sobre quién es este Donald Trump en su segundo mandato. Pues déjame ir porque tenemos también a Duncan, vamos a hacer un contacto con él hasta Los Ángeles, ya tenemos a Duncan ahí, vamos a llevar esta pregunta hasta allá. Duncan, lo que vimos ayer de la presentación de las firmas de las órdenes ejecutivas parecía, pues esto, una obra teatral, una demostración de poder. En efecto, todos los presidentes norteamericanos han utilizado esta clase de recursos para poder gobernar sin autorización, pero ¿qué significa, qué impacto tiene dentro del diseño de su estrategia del futuro gobierno de Trump? ¿Se trata de eso, de la imposición, o se trata de una política de fuerza, ya sea discursiva o de mando fuerte? ¿Cómo lo lees tú? Gracias, José. Yo creo que estamos viendo un Trump ya con mucho más confianza, ya conoce muy bien al sistema en Washington, pero mucho más importante es que durante meses, si no años, su equipo atrás del escenario ha estado preparándose para este momento y han investigado todas las implicaciones legales, jurídicos en cuanto a estas órdenes ejecutivos. Ya saben lo que pueden hacer y en dónde van a encontrar problemas. Y basado en eso han construido, han escrito las órdenes. Por eso yo creo que el presidente Trump ya sabe que sí puede imponer en algunas áreas. En otros está mandando un mensaje de fuerza. En otros es como un sueño. Las declaraciones, por ejemplo, sobre Panamá, Groenlandia, etcétera. Sí. Y Canadá es mucho más como aspiracional, pero lo que estás haciendo es que está implementando ya con mucho más debido proceso hecho antes. Y por eso todo el trabajo que hizo el Heritage Foundation en Washington, el Centro de Investigación, todo lo del proyecto 2025, ha sido muy importante para preparar al gobierno y preparar al presidente para este momento. Dirías entonces, Duncan, que Donald Trump no solamente llega con un mandato más fuerte, sino más experimentado. Ha aprendido en los últimos 8 años y mira que también se las ha tenido que ver con asuntos legales, pues tenemos al primer convicto en la Casa Blanca. Así es, pero a él, aunque a él sí le importa lo que pasó, porque lo estamos viendo ahorita con sus declaraciones de venganza, de ser atacado por sus enemigos, etcétera, etcétera, ya está enfocado en lo que va a cumplir. Él quiere ser un gran presidente, él quiere ser uno de los presidentes más importantes, si no del siglo XXI, de la historia de Estados Unidos. Él quiere cambiar al país y por eso estamos viendo el inicio de una revolución. Él quiere reclamar una historia gloriosa de Estados Unidos y por eso yo creo que está haciendo tan rápido.
y yo creo que él tiene casi todas las cartas para hacer mucho. Las implicaciones, como bien dijo Mariana, para sus enemigos, sus rivales nacionales e internacionales son muy grandes, pero también para sus aliados. Lo que no debemos asumir es que, o presumir, es de que hay un partido unificado atrás de él, ni su gabinete está unificado. Vemos que hay diferentes alas y hay divisiones sobre migración, por ejemplo, hay divisiones sobre comercio y aranceles, y hay divisiones sobre tecnología. Entonces, lo que vamos a ver en los días, semanas y meses que vienen es si realmente él puede mantener el control sobre el equipo que tiene atrás de él. Ese punto me parece muy interesante, Fausto, porque desde luego una de las cuestiones que se pregunta el gobierno mexicano y todos los que están sufriendo las amenazas de Trump, este país en general, es a ver qué límites legales puede encontrar sus órdenes ejecutivas y, como acaba de decir Duncan hace un momento, hasta dónde estamos suponiendo que la mayoría de los republicanos en el Congreso se traduce en un respaldo unificado que Duncan dice no necesariamente tiene o va a poder conservar, sobre todo para algunos temas que evidentemente generan tensión al interior de los propios republicanos. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con Duncan o dónde ves, digamos, los límites que puede encontrar Trump? No, a ver, yo sí estoy de acuerdo en lo que comenta Duncan. Creo que empieza de manera muy revolucionaria, inyectando mucho miedo, firmando 44 órdenes ejecutivas, si no mal recuerdo, en pocas horas. Quizás también pensando en que lo mejor es pasar página con ese perfil de delincuente convicto para que de alguna manera en su día inaugural no estuviera siendo bombardeado por ese tipo de situaciones, porque sí es una situación anómala, es una situación... O sea, desviar un poco la atención, sacar del foco su pasado de los últimos 4 años de procesos legales. En parte sí, con mucha fuerza, porque lo venía haciendo desde hace ya semanas. No da pie para poder pensar y hacer críticas sobre ese tema. Segundo, las órdenes ejecutivas surgen precisamente del artículo 2 de la Constitución de Estados Unidos, que le da precisamente la oportunidad al presidente de delinear sus políticas públicas a lo largo de su gobierno. Sí pueden de alguna manera ser obstaculizadas por el Congreso, sobre todo obstaculizando recursos o desviando recursos, negándoselo. Pero en este sentido, bueno, al tener estas mayorías, que no es tan amplia, sobre todo en la Cámara de Representantes, pero de alguna manera, pues ha podido, yo creo que convertir en 8 años al Partido Republicano en MAGA, es decir, en un movimiento más allá del partido. Es decir, el partido cada vez está más disminuido, tiene menos fuerza y su movimiento MAGA tiene mucho más fuerza. De ahí viene quizás esta decisión de pues, perdonar a miles de personas que asaltaron el Capitolio en el año 2022, en enero. Muchos, según el New York Times, Washington Post, las encuestas hablan de que muchos no están de acuerdo con ese perdón, que es verdaderamente para llevarse las manos a la cabeza. Es decir, ¿cómo puedes estar perdonando a personas que de alguna manera intentaron un asalto al Capitolio? Sí, en donde hubo balas y muertos de por medio. Hoy la familia de un policía asesinado mostró su inquietud y su rechazo a esta decisión. Entonces, pues sí tiene de alguna manera, digamos, con mucho miedo alrededor del mundo, y yo creo que va a poner a trabajar horas extras a Marco Rubio, porque mientras Marco Rubio va a tener que bajar todas sus políticas de temas exteriores, muchas locuras, ¿no? Incluyendo pues, la injerencia del propio Elon Musk. Pues la verdad es que, Mariana, no empieza tan mal, porque justo en medio del juramento del cargo, el Congreso le acaba de aprobar una ley para poder deportar a inmigrantes que estén en la cárcel sin condena, a pesar de haber cometido delitos menores, o sea, puede ser desde un robo menor. No sé si tenemos por ahí la gráfica, pero sería interesante ver la cantidad de personas que hay latinoamericanos en las cárceles. Pero mira, en lo que nos la ponen, a ver, quizá por ahí empiezan las deportaciones, porque además cuadraría con su narrativa. Expulsar, y mira, ahí están. En total traemos
De detenidos en cárceles, en oficinas de inmigración y aduanas, en Texas 13,000, Luisiana 6,000, California 2,000 y así Arizona y Georgia. Y yo te diría, el Congreso ya le dio la primera salida para comenzar con las deportaciones y decir, ¿ya ven cómo estamos expulsando delincuentes? Por supuesto, es muy importante lo que haga los primeros días. De hecho, si observamos las órdenes ejecutivas, muchas de ellas tienen temporalidades específicas sobre evaluación, en qué es lo que cada secretaría o secretario va a postular o presentar al presidente en términos de acción. Pero era muy importante que uno de los temas prioritarios durante la elección, que era la migración, ¿no?, y la deportación masiva, se hiciera al menos, ¿no?, de forma inicial. Hay, digamos, un gran debate, y aquí está Duncan Wood, ¿no?, es el experto en migración, pero creo que es muy importante, por un lado, si es una deportación y abre la posibilidad a que si bajo ciertas características estas personas, ¿no?, en movilidad humana regresen al territorio mexicano, que esa es otra cosa que podríamos discutir ahora. Y ese mensaje es importante. Ahora, que el Congreso le dé ciertos recursos, pues bueno, vemos los números, no son tan importantes respecto al objetivo que Trump se está planteando. La otra cuestión que va a ser bastante interesante en el Congreso es si le dan una mayor partida presupuestaria, 1, 2, y si estamos, voy a decir algo que igual puede poner un poco nervioso, pero creo que ese es un momento en el siglo XXI donde es posible una reforma migratoria, no de la forma en que la queremos, pero sí existen todas las condiciones. ¿Por qué? Porque bajo la ley actual de migración en Estados Unidos, la cantidad de deportaciones que se está planteando el presidente Trump en el corto no es posible hacerlo en términos legales. ¿Puede modificarlo? Sí. ¿Puede enviar una orden ejecutiva? Sí. No, bueno, esa es la crítica que ha habido insistente. Sería carísimo y necesitaría tener unas capacidades de las que carece para lograr hacer una deportación de entrada, como dijo en algún momento, 1 millón de personas, o luego de 11 millones de indocumentados. Déjame ir con Duncan, porque él justo está en un estado donde es un estado santuario y donde además está dentro de los... Duncan está dentro de las órdenes ejecutivas, porque una de ellas es que los estados santuarios por ningún motivo violen las leyes federales en términos de migración. ¿Cómo ves tú? Mira, estoy de acuerdo con Fausto y Mariana de que hay mucho más como simbolismo que acción real que vamos a ver en cuanto a las deportaciones masivas. Por la cuestión de la logística, por cuestión del costo que va a implicar, y también por la reacción probablemente negativa por gran parte del electorado en Estados Unidos. Aquí en Los Ángeles es uno de los estados más simpáticas en cuanto a los migrantes, pero incluso aquí no debemos olvidarnos de que tuvimos 45% de los votantes a favor de Trump. Y hay un cansancio con la migración ilegal, que sí es un delito aquí en Estados Unidos de cruzar la frontera sin permiso. Y en cuanto a la población nacional, podemos ver que Trump tiene mucho apoyo de la ciudadanía aquí para realmente cambiar, solucionar el problema de la migración ilegal masiva a Estados Unidos. Aunque, como todos sabemos, los números están en una situación en donde son muy bajos en comparación con hace 4 años, pero existe la percepción de que es un gran problema. Las entrevistas con los votantes de Trump ayer, después de la inauguración, nos dicen mucho de que hubo un problema, es que su reacción fue, mira, ya podemos cerrar la frontera, necesitamos una casa con puerta, no solamente abierta. Es este sentimiento de necesitamos más seguridad en la frontera y él está reaccionado a eso, y también él quiere mandar el mensaje de que él puede ofrecer una solución. No lo va a hacer en los 4 años que le queda, pero él quiere mandar el mensaje que él tiene la fuerza y los recursos para hacerlo. Pues precisamente uno de los argumentos del gobierno mexicano para tratar de rebatir la política anti-inmigración de Trump es decir cómo han bajado
la afluencia de migrantes hacia Estados Unidos. Voy a tener que irme a un corte y regresamos porque hoy Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, acaba de decir que ya comienzan las negociaciones sobre las órdenes ejecutivas de Trump en comercio, migración y aranceles, que en una agenda muy abigarrada, porque pues casi hay de todo ahí metido, van a tener que llevar los próximos días el canciller de la Fuente y Marco Rubio allá en Estados Unidos. Volvemos a ver qué implicaciones tiene todos estos temas para México. Regresamos en blanco y negro. Muchas gracias por seguir con nosotros y vamos a ver otro pequeño inserto sobre cómo justificó y cómo presentó estas órdenes ejecutivas que van a ser la base de las negociaciones que van a comenzar en los próximos días a tener el gobierno mexicano y el de Donald Trump para poder, no sé cómo decirlo, si es reducir, acotar, atemperar o no, las órdenes, las acciones de gobierno con las que se arrancó el primer día de su mandato. Vamos al inserto. Hoy firmaré una serie de decretos ejecutivos. Con estas acciones vamos a dar inicio a al total restablecimiento de América y la revolución del sentido común. De eso se trata todo, del sentido común. En primer lugar, voy a declarar una emergencia nacional por nuestra frontera sur. Mariana, ¿cómo ves? El total restablecimiento de Estados Unidos y comenzar una negociación con el gobierno mexicano en temas tan delicados que incluso podrían llegar, en caso, por ejemplo, que se produjeran la aplicación de aranceles de 25%, inhabilitar el TEMEC. No estoy diciendo que suceda, estoy diciendo que si eso llegara a pasar, en medio de una declaración de emergencia nacional que, como decía Fausto en su primera intervención, lleva todas las baterías y la posibilidad incluso de llevar al ejército a la frontera. Que lo haya declarado emergencia nacional abre todo un sinfín de posibilidades para la aplicación de cualquier tipo de política. La diplomacia económica de Estados Unidos no es del siglo XXI, es más, tampoco del XX, es muchísimo más atrás que eso. ¿Y qué implica? Que es, digamos, medidas arancelarias, ¿no? Este incremento, digamos, en un incremento en precio de un producto con el objetivo de lastimar al otro, a aquel al que se le aplica el arancel para modificar su comportamiento político, ¿sí? Ese es el objetivo de un arancel. Entonces, ¿por qué el discurso fue hasta el final del día, no se olviden de los aranceles, porque todo es posible? Pero en realidad tenemos una amplia lista de cosas que revisar con Estados Unidos y Canadá. No se olviden que Canadá también tiene sus particularidades próximamente en términos también del movimiento político, pero que en la cuestión arancelaria, si tomamos en consideración, la clave aquí es qué va a hacer la oficina del representante comercial, que forma parte de la Casa Blanca, por un lado, y por el otro lado, ¿quién es el secretario de Comercio? Ambos son proteccionistas, ambos tienen un historial en términos de ejecutar los aranceles. Bueno, ¿no? Perfectamente. Y que tiene el objetivo precisamente de generar, digamos, el mayor daño posible dentro de aquellos productos. Ahí no ves divisiones al interior del equipo de Trump, como sugería Duncan. En ese tema no precisamente, pero hay algo importante. Trump no llega con la autoridad para comerciar. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque en el 2026, ante una posible revisión del acuerdo, si Trump no tiene la autoridad comercial, puede generar, en términos discursivos, una presión al gobierno mexicano con migración, aranceles, seguridad, fentanilo, pero no tiene en sí la fuerza suficiente para modificar completamente el acuerdo. Aquí habría que identificar cuáles son los productos, de qué forma afecta al mercado mexicano, que también tenga una relación directa dentro de la cadena de valor de América del Norte. O sea, ahí lo estás viendo también como selectivo. Exactamente. Un asunto sigue que siendo puede una ser política selectivo. ¿Puede ser un asunto selectivo o, mi querido Fausto, es negociar con una pistola con el gatillo jalado, o es solamente el discurso del miedo? ¿Qué de todo? ¿Ante qué va el gobierno mexicano? ¿Se va a sentar frente a una persona que le pone una pistola para negociar? ¿O es el lenguaje del miedo? ¿O es ir a buscar, ¿no? ¿Dónde están
esas áreas donde pues, Trump lo que quiere es reducir el déficit. Sí. A ver, yo lo que creo es que la negociación entre Estados Unidos y México, por las reacciones que ha tenido la presidenta de México, me parece que el movimiento de Morena es muy similar al movimiento MAGA. Es decir, hay empatía en ciertos aspectos, en ciertos temas. El nacionalismo, podríamos decir que López Obrador diría primero México. Su política exterior fue prácticamente inexistente y tuvo problemas con España, tuvo problemas con Panamá, porque pues, quería enviar a un embajador que tenía acusaciones de acoso sexual. Es decir, tuvo problemas con varios países en América Latina y en Europa, particularmente con España, pero también con Austria por el tema del penacho. Y eso habla también de que, sin decir que es la copia de Donald Trump, es un perfil muy similar. Entonces, entiende por las reacciones que ha tenido la presidenta de México, que ha sido la que ha reaccionado más tenue, ¿no? Es decir, no es Trudeau, no ha sido el primer ministro de Groenlandia, que dijo no queremos ser estadounidenses, no ha sido el presidente de Panamá, no ha habido protestas en la embajada como las hubo en Panamá, en la embajada de Estados Unidos, y en cambio la presidenta de México dice, esto ya lo vivimos, ¿no? Como que ya pasó en su primer mandato. Como que es muy condescendiente, como que está medio protegiendo a Trump. Se lleva bien con Trump, López Obrador, se llevó mal con Biden. Hay que ver que el último embajador de Estados Unidos en México pues, le aplicó una pausa a López Obrador. A ver, pero déjame preguntarme, para aclararme, lo que está sugiriendo un poco es la posición, déjame traer una de las posiciones de la oposición acá dentro de México que dice, bueno, sí, se parecen mucho y lo que vamos a ver es una negociación o el trato o la relación de un bully con otro bully. ¿Eso es lo que estarías viendo? ¿Tú estarías de acuerdo? ¿Estarías en la posición de la oposición de son dos bullies que, como se conocen, no se atacan? Porque él sí está atacando, ¿no? Pues mucho más. Ver, ¿en qué se parecía López Obrador con Trump? Es que hay desdén con los jueces, con la Corte. Vemos en México ya ni hablar del tema. Hay burlas y críticas hacia los periodistas, exhibición, ¿no? De cuánto ganan los periodistas, de que si mienten o no mienten. O sea, tienen un perfil muy similar. Entonces, yo creo que el quid pro quo que mencionó y que dio López Obrador a Donald Trump en su momento fue, no te preocupes, tú no te metes a mi ruta crítica de la 4T y yo te pongo a la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala y yo te acepto a los inmigrantes, pese a que México no tiene las condiciones de seguridad para recibirlos y punto. Ahora, yo creo que no va a ser lo mismo, es decir, además de eso, le va a pedir más a la presidenta de México. ¿Qué más le va a pedir? Bueno, eso es la gran incógnita. ¿Qué crees más que le puede pedir? Me imagino que Aléjate de China. ¿No hables con los rusos? Bueno, lo de aléjate de China está ya establecido, inclusive en el TEMEC, ¿no? Es una cláusula contra los países que no son democráticos. Hay candados y de alguna manera ahí cabe China, pero sí por ahí puede ir con el tema de las drogas. Fentanilo. Sí, con el fentanilo podría amenazar de que pudiera mandar, no sé, algún dron en Sinaloa, ¿no? Entonces, para no enviarlo yo, vamos juntos, pero tú me das otra cosa, ¿no? Yo creo que va por ahí la negociación. Duncan, ¿cómo ves tú? ¿Qué tipo de negociación vamos a ver? Aquí la oposición dice que es un bully con otro bully. Otros lo que ven es casi una negociación de siéntate frente a una pistola con el gatillo jalado. O pues es lo que se le reconoce a Trump, bueno, todo el mundo le ha reconocido, es un buen y fuerte y duro negociador. ¿Qué crees que venga? Mira, si vemos la vida del presidente Trump durante toda su carrera profesional, ha sido el perro más grande en el cuarto. A él le encanta negociar desde una posición de fuerza y está en la posición más fuerte del mundo hoy en día. Lo que México tiene que hacer es presentarse como parte de la solución, no del problema. Eso es la respuesta en cuanto a migración, en cuanto a fentanilo, en cuanto a crimen y sobre todo, y yo creo que esto es muy, muy importante, en cuanto a China. México tiene que presentarse al presidente Trump como un país que está dispuesto a ayudar a los Estados Unidos a competir con China y ganar a China en cuanto a la competencia económica. Si puede hacerlo bien, tiene chance de evitar
la mayoría de los castigos que está preparando el presidente Trump. Como bien dijo Fausto, adentro del TMEC hay una cláusula de los non-market economies, las economías no mercados, que está ido hacia China. Pero esto es nada más una mención que dice que si una de las partes firme un acuerdo con una economía no mercado, es que los demás tienen que tener derecho de retirarse. Pero es el caso en todos. Entonces, eso no fue algo muy serio. Pero lo que México puede hacer hoy en día es decir que, mira, presidente Trump, entendemos que usted quiere atraer a las inversiones a Estados Unidos. Es más fácil hacerlo con nosotros como su contraparte, basado en la plataforma de producción manufacturera integrada a través de la frontera. Y esto tiene que ser parte de la respuesta de México, porque si no, México no tiene. Pero una cosa importante, José, si me permites. Claro. Durante los últimos 6 años, México no ha hecho suficiente de verdad, casi nada para construir una coalición de apoyo en Washington y en Estados Unidos. Durante el sexenio del presidente López Obrador, realmente no hizo nada para construir la coalición en el Congreso, ni una coalición en el Partido Republicano. De hecho, hizo todo lo opuesto. Y hoy en día, cuando más México necesita amigos en Estados Unidos, casi no hay nadie. Oye, pues ¿Por qué? no es... perdón que te interrumpa, pero no es gratuito que sea de la fuente el que vaya a negociar, porque él estuvo justamente en la ONU y quizá es de los que tenía relaciones allá. Así es. Pero lo que dijo el presidente López Obrador en contra del Partido Republicano en varias ocasiones en su mañanera, sí tuvo un efecto. Y el hecho de que cuando él visitó a Washington no hizo un viaje al Capitolio, tuvo su impacto. Me voy a tener que ir un corte en unos cuantos minutos, pero déjame precisar una cosa que se puso sobre la mesa y es, a ver, siguiendo tus palabras, ¿dirías que la postura que ha tenido la presidenta de ofrecer diálogo, colaboración, sin sumisión, es insuficiente o es demasiado abstracto o no acaba de concretar con ofertas mucho más claras sobre en qué y cómo Estados Unidos y Trump necesita a México? ¿Eso es lo que estás tratando de decir? Sí, yo creo que no ha hecho suficiente para convencer a los élites en Estados Unidos que realmente México es parte de la solución. Y también México está mandando un mensaje hoy en día de que quiere tratar con China, quiere atraer las inversiones de China. Entonces alimenta a este discurso de Donald Trump de que México es parte del problema, de México es como un caballo de Troya para los chinos. Me voy rapidísimo a un corte, estamos en blanco y negro, no se vaya, regresamos a la recta final, conclusiones y hablar sobre algunas pinceladas de la personalidad de Trump, ojalá que puedan servir para la negociación. Estamos de regreso en blanco y negro y este último bloque quiero ocuparlo en algunos rasgos de la personalidad que reflejó el discurso y el acto de toma de posesión de Trump y luego sus primeras acciones ejecutivas. Fausto, rápido, cuando dice que fue salvado por Dios porque tenía una emisión de aquel atentado, parece mesianismo. Cuando se planta frente a los demás países, Fausto, y a quien evoca es a un presidente del siglo pasado, del siglo XIX, William McKinley. Un nombre interesante que muchos dicen es la prueba de que Trump está viendo mucho más al pasado que al futuro. Pero ¿de quién estamos hablando? Un presidente proteccionista que logró
la mayor prosperidad de Estados Unidos de cualquier época después de la Gran Depresión de finales del siglo XIX. Ese es el modelo de Trump, un hombre que hizo del proteccionismo y los aranceles para tratar de recuperar las finanzas de los ingresos de la Federación Norteamericana a través de conseguir extraer rentas de las exportaciones de los otros países y además, curiosamente, que apoyó la guerra contra España en la independencia de Cuba para quedarse con Filipinas, Hawái y Puerto Rico. Estos dos rasgos, ¿de qué te hablan? Sí. A ver, el primero yo lo vinculo mucho con que él tiene un perfil o un deseo aspiracional, quizás reprimido, por la actuación, ¿no? Él es un actor, un personaje que maneja mucho el marketing, que es experto en ese tema, y que de alguna manera yo diría que más allá del marketing es muy especializado en la publicidad, ¿no? Es decir, su vocabulario se reduce a 30, 40 palabras y las va repitiendo, repitiendo y repitiendo hasta el cansancio, y ya llevamos 8 años escuchándolo decir lo mismo prácticamente. Y entonces sí escenifica en esta toma de posesión un ritual, ¿no? En donde él quiere dejar claro cuáles son sus coordenadas en su gobierno. Y la segunda parte que tú mencionas, McKinley. Sí, yo creo que combina dos aspectos, porque por un lado le estaban cuidando las espaldas todos los tecnológicos, todos los empresarios, los multimillonarios, jóvenes, así es, que de la industria tecnológica. Parece que va a generar una especie como de transición demográfica, juvenil, o bueno, no sé si juvenil, pero sí ya pasarle la estafeta dentro de 4 años a una persona mucho más joven y con una visión de Marte, ¿no? De llevar la bandera de Estados Unidos a Marte. Yo decía, bueno, pues Elon Musk podría tener un perfil de ser precandidato. Entiendo que no nació en Estados Unidos y tendría ese candado para poder postularse, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Con reformas y enmiendas en la Constitución. Sin embargo, creo que sí tiene ese doble perfil. Cuando yo te decía en el segmento pasado que yo veía similitudes con López Obrador y Donald Trump, es esta aspiración por vivir en el pasado, porque precisamente AMLO no tiene un discurso para las nuevas generaciones, para los universitarios, para los estudiantes, ¿no? Es decir, y a pesar de ello, muchos de ellos lo apoyaron, porque sí le creen esa narrativa, esa historia de que el pasado fue mejor. La edad de oro. La edad de oro. Del ¿no? que habla Trump también. Y eso yo creo que da pie a lo que tú mencionabas, ¿no? De alguna forma rescatar perfiles de presidentes del siglo antepasado, en donde quizás pues, fueron líderes en su momento, pero no podemos, digamos, comparar los tiempos, la globalización y sobre todo los entes multilaterales, que es de alguna manera lo que le incomoda a Donald Trump y lo que de alguna manera, si tuviera pólvora en la mano, colocaría justo en las bases de los entes multilaterales. No lo soporta. Lo mismo la OTAN, que la Unión Europea, que la ONU, que todo, no le interesa. ¿Por qué? Porque esos entes multilaterales lo que hacen es tratar de reducir las asimetrías entre los más poderosos y los países menos poderosos. ¿Cómo ves tú, Mariana, los rasgos? A ver, es un presidente que ve mucho más al pasado, con esas referencias y evocaciones del presidente McKinley y la edad de oro y restablecer y evitar el declive norteamericano, o lo otro que apuntaba Fausto, esta visión de rodearse de un equipo de jóvenes multimillonarios, oligarcas, diría Biden, aunque también con los demócratas creo que lo sabía, pero en cualquier caso, que trata de proyectar más bien la imagen de futuro, de llegar a Marte, etcétera, con Elon Musk y ellos. Trump fue muy estudiado durante su primer mandato, toda la administración demócrata, y no te quiero explicar cuántos libros podemos encontrar sobre justo el rasgo o los rasgos y las características tanto psicológicas como políticas y de discurso que tiene este presidente ¿Pero tú Donald por dónde Trump. te decantas? O sea, ¿qué es lo que ves ahí? Es un populista, pero además tiene esa magia de atraer a las masas. Y la gracia de los populistas, y perdón, ¿no? Que es una gracia, es que la gente les cree. Un vocabulario de lo común, ¿no? Mentiroso, pero además no importa, porque entiende la vida mundana, ¿no? Y quiere hacer política y quiere cambiar al país
para ser un mejor país. O sea que el tema no es ni siquiera si ve al pasado o al futuro. Son parte, digamos, de las escenografías para atraer y responder a sus bases. Porque ¿Hasta ahí necesitas llegas? la política, necesitas el apoyo político para un proyecto. Es absolutamente necesario. Y desde hace 8 años estamos hablando sobre neoproteccionismo, pero justo durante el discurso dijo 2 palabras clave interesantes. El excepcionalismo norteamericano, el excepcionalismo americano, que evoca de nuevo a estas características de las cuales mencionabas, y hay un fuerte componente no solamente de proteccionismo selectivo, sino a la vuelta del aislacionismo, pero con una combinación de volver a recuperar tierras. Ya me la complicaste todavía más. Aislacionismo, excepcionalismo. Neoproteccionismo. Neoproteccionismo. Y déjame ir con Duncan. A ver, Duncan, ¿tú qué es lo que ves aquí? ¿Es un presidente que añora o vende o hace que lo sigan por las nostalgias de ese pasado glorioso estadounidense que parece que está en declive, o está viendo o tiene una visión de futuro de llegar a Marte con Elon Musk y ese equipo de multimillonarios que lo acompañan? Es fascinante, ¿no? Es que realmente podemos escuchar en sus palabras este anhelo para la historia de Estados Unidos, de un pasado más fuerte, más exitoso, glorioso, etc. También tenemos un lamento para lo que ha pasado durante el pasado reciente, diciendo que Estados Unidos sí es débil, que los demás están ganando a Estados Unidos. La verdad es otra cosa. La realidad es que que Estados Unidos es un país muy, muy fuerte hoy en día, más fuerte de como fue hace 4 años. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando en China. China está enfrentando muchos problemas. Hoy en día es la oportunidad para Donald Trump, pero también para México, para decir que, oye, estamos en una posición muy fuerte para combatir a China. Pero también podemos, lo que yo noté de una manera, bueno, que me sorprendió muchísimo, fue el uso de las palabras manifest destiny, nuestro destino manifiesto de llegar a Marte. Esto es la inevitabilidad de que Estados Unidos se expande, de que Estados Unidos crece, no solamente en términos económicos, pero en términos de territorio. Y aunque estaba referenciándose a Marte, obviamente tiene implicaciones en cuanto a lo que está diciendo para Panamá, Canadá, etcétera, etcétera. Me estoy cerrando, voy a la última intervención. Fausto, a ver, expansionismo, esa palabra me parece que es clave de lo que estamos viendo. Es Groenlandia, es el Golfo de México al menos, con el nombre, es Marte. Ese va a ser el sello distintivo con el que quiere Donald Trump que lo recuerden como el presidente que rescató a Estados Unidos y logró la expansión del destino manifiesto, como decía hace un momento Duncan. ¿Tú qué crees? ¿O es discurso? No, bueno, el tema del expansionismo a través de los que acabas de mencionar, pues es una provocación, ¿no? Hablando de Groenlandia, la Unión Europea, porque Dinamarca digamos que es la frontera de la Unión Europea, Groenlandia, porque pertenece. El tema de Panamá también me llama mucho la atención esos temas de expansionismo, pero al mismo tiempo está emulando a Xi Jinping, se expande en el mar de China, se quiere expandir, bueno, en Taiwán, digamos, recuperarla. Hong Kong la desmanteló la democracia, Rusia con Ucrania. Es decir, también les da manga ancha o permitiría que estos personajes pues continúen con sus proyectos de expansión. Estados Unidos ve que al ser una democracia, que hay muchos obstáculos para lograr lo que está haciendo Putin o para lograr lo que está haciendo Xi Jinping en sus regiones. Pero al mismo tiempo, pues paradójicamente Estados Unidos, que fue uno de los arquitectos de los organismos multilaterales después de la Segunda Guerra Mundial, pues lo vemos ahora ya dinamitarlos con este tipo de decisiones. O sea que el expansionismo, Mariana, no solamente el sello de Trump, sino de los tiempos. Por supuesto. Sí, leo. Bien. De hecho, es correcto. ¿Sí?
digamos, hubo un impasse en el siglo XXI en donde la expansión del territorio era a través del comercio, de ahí las guerras comerciales, pero nuevamente regresamos a la tenencia de la tierra, a lo que la geopolítica clásica justo establece, que entre más territorio yo controlo, soy mucho más poderoso. Y si hay otros líderes políticos a nivel internacional que lo hacen, sine qua non, Estados Unidos tiene al menos que intentarlo. Ya se me fue el tiempo. Mariana, Fausto, muchísimas gracias. Duncan, un placer, como siempre, haberte visto. Y pues vamos a seguir de cerca este destino manifiesto que seguramente pasa por el Golfo de México. Nos vemos. Muchas gracias a los tres. Que estén muy bien. Y sobre todo, muchas gracias a usted por estar con nosotros en Blanco y Negro. Nos vemos como todos los martes y jueves 10:30 acá. Síganos y venga, participe con nosotros, que es un gusto poder entablar esta conversación.